Bienvenidos, bienvenidas a todos a esta nueva sesión, la sesión número 5 de los podcasts que hacemos en directo. Carla, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pera, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por asistir. Vanessa, ¿cómo te Buenas sientes? tardes, Pera. Todo Bienvenida a estupendo. casa. Bienvenida a Gracias. casa. Juan José, ¿cómo va todo? ¿Cómo vais? Yo bien, ¿y vosotros? Súper bien. Venga, en estas sesiones, para los que estáis viendo la sesión, el objetivo es que haya interacción, que hagáis comentarios, aunque sea después, una vez que ya esté presentado en diferido. Y en la sesión de hoy, que la presento yo, normalmente lo presenta uno de los compañeros, hablaremos y empezaremos con la venta emocional. Cuando hablamos de venta emocional, para ponerlo en contexto, felicidad Coca-Cola, es lo que nos quieren vender o nos venden, seguridad familiar IKEA, Apple piensa en diferente, lo hace por activa y por pasiva con una tecnología muy innovadora, Tesla innovación y futuro, y así podríamos seguir como un constante de marcas que busca la diferenciación, ¿vale? Según los estudios de Estados Unidos, que son bastante potentes, el 80% de las compras que hacemos, sobre todo a nivel particular, son emocionales. Y el 20% es la parte racional. Dicho de otra manera, primero compramos por la emoción, porque nos gusta, porque me genera un cambio, porque es algo divertidísimo, y luego lo paso a racional indicando de, bueno, es que como he trabajado tanto, pues yo creo que me lo merezco, no voy a poner un escenario, ¿vale? Un bolso, un teléfono móvil de última generación, una bicicleta pasada de gama, de estas full, un coche full, ¿no? Hombre, es que después de tantos años que no pueda tener yo una moto más chula y demás, ¿no? ¿Vale? Entonces, sin más, voy a dar la palabra a Vanessa para enlazar esta tertulia que vamos a tener los cuatro. Muy bien. Me toca, ¿no, Pera? Venga, Sí, me das adelante. el turno. Bueno, primero voy a dar en mi opinión respecto a lo que estás comentando y luego ya voy a mi tema. ¿Vale? Entonces, bueno, esto que comentas me parece pues muy interesante, ¿no? El concepto de la venta emocional. Claro, en realidad, ¿qué es lo que está reflejando en las empresas? Como bien comentas, las decisiones no son solo racionales, sino que son emocionales. Algo clave aquí, importante, es que no puedes vender desde la emoción si dentro de la empresa no se están gestionando bien esas emociones. Al final, la experiencia que vive el cliente muchas veces pues, es un reflejo de lo que está pasando dentro de la organización. Si los equipos están desmotivados, con presión o desalineados, pues eso también se transmite hacia afuera. Entonces, más allá de la venta emocional, el reto está en esa coherencia, ¿no? En la coherencia, que lo que la empresa transmite al cliente esté alineado con lo que realmente pues, está ocurriendo dentro. No podemos vender emoción si no se vive pues, emoción dentro de la empresa. ¿Vale? Entonces, la venta emocional funciona precisamente porque conecta con cómo pues, se toman esas decisiones, ¿no? Con las personas. Por eso también obliga a las empresas a entender mejor a sus propios equipos, ¿no? Porque al final quien vende también es una persona que está viviendo pues, su propia experiencia dentro de la empresa. Vale, entonces estamos en una etapa donde la venta pues, ya no es solo comercial, sino es cultural a nivel empresarial. La forma en que vendes está directamente relacionada en cómo funciona pues, tu organización por dentro. La emoción no se puede forzar al final, ¿no? Es decir, se genera con esta coherencia. Y las frases que yo siempre digo, ¿no? Es decir, la emoción no se vende, sino pues se transmite, ¿no? Y el cliente percibe lo que la empresa es decir, no solo lo que dice. La experiencia del cliente empieza dentro de la empresa y no hay marca emocional sin cultura emocional. Esta es mi opinión sobre la venta emocional. Pero no sé si alguien quiere hacer algún comentario y luego pues doy paso a Juan mi José, tema en concreto. hacemos una ronda y luego ya nos pasamos a los temas que tenemos. Venta emocional. Sí, correcto. Yo tengo 3 niñas
Y les encanta Sei, Temu, todas esas cosas, ¿sabes? Es una locura. La mayoría de las cosas que compran no lo necesitan, pero ven el pantalón guay y lo tienen que comprar, aunque tenga 30 pantalones en el armario, ¿me entiendes? Bueno, pues no sé. Yo es que estoy tan en contra de eso, ¿sabes? Yo soy súper racional a nivel de compras. No es por el tema del dinero, sino porque comprar una cosa que te da gusto durante 3 segundos, pues tal. Otra cosa, y es que creo que Carla va a hablar también de esto, es comprarte algo de una marca muy top, no por gusto, sino por autoridad. ¿Me entiendes? Entonces, esto fundamentalmente a mí me pasa cuando yo voy a dar charlas en empresas grandes. Todo el mundo va con trajes de muchísimo dinero, corbatas de muchísimo dinero, tal, y yo a lo mejor voy con unas zapas Dior, que valen casi lo mismo que la mitad de los trajes que hay en la sala, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues un poco así, ¿sabes? Entonces, cómo marcamos autoridad algunos con nuestras compras, para mí eso es más importante que no ceñirme por el placer de tener una cosa u otra, ¿sabes? Carla. Un poquito de acuerdo contigo, Juan José, sí que estoy, pero yo me gustaría trazar una línea entre lo que decíamos de no es por la cantidad de dinero que tengamos que nos podamos permitir en X producto, sino yo creo que viene un poquito marcado también por la historia de cada uno. Los que hemos tenido un momento de dificultad, los que hemos tenido una mala racha, un mal momento, los que hemos empezado sin nada, sin una cuchara de oro en la mesa, y estamos donde estamos y nos podemos permitir este gasto. Luego hablaremos si es necesario o innecesario, permitible o no permitible. Vivimos en un mundo que todo son apariencias. Cuanto más grande la marca, mejor. Si mi bolso puede ser más caro que la chica que tengo al lado, mejor. Si mi vestido puede ser más, mejor. Y aquí es donde paso al otro equipo. ¿Realmente necesito un bolso de 2.000 euros cuando para lo que yo necesito el bolso en concreto con uno de 100, 150, ¿vale? Un teléfono. Yo para mi trabajo necesito un teléfono con buena cámara, con buena memoria y poco más. No necesito un teléfono que me cueste 2 meses de sueldo. Entonces ahí entra un poquito lo que hablábamos antes, lo que decías tú antes, Vanessa, la parte racional de decir, ¿dónde me gasto ese dinero? ¿En la imagen o en la necesidad? Entonces, creo que ahí entraría un debate interesante de reflexión, de decir, ¿puedo, no puedo, lo necesito, no lo necesito? Entonces, claro, creo que depende mucho tanto del momento en el que estamos como del momento en el que venimos. Os lanzo un segundo comentario antes de la preparación de Vanessa, ¿vale? Hay un libro de Brian Tracy, uno de los muchos que tiene, que es bastante bueno. Y lo que dice es que hay 2 tipos de adicciones. Las adicciones a las sustancias y las adicciones al consumo, ¿vale? Un poco al consumo. Entonces, yo ahora cuando estaba hablando Carla, estaba pensando que si está regulada o está controlada esa adicción a las compras compulsivas o a lo innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor para algunos es controlado y bajo fácil. Bajo un presupuesto fijo, sí. Exacto, bajo un control. Pero para otros serán, como se dice, ¿no? Fashion victims, que son personas que están como dentro de la rueda de hámster, ¿no? Vanessa, arrancamos con esta y hacemos así una segunda ronda, porque está muy, muy vinculado, ¿no? Está interesante. Seguimos con debate. Sí. Seguimos Si con está regulado o no, o sea, si las adicciones a la compra compulsiva o a lo innecesario, o si conviene que esté más regulado, ¿no? Porque a lo mejor... Claro, esto, claro, de momento no está tipificado como una enfermedad. Sí que es verdad que la adicción a sustancias, esto sí que es verdad que lo tenemos regulado por normativa, pues como una enfermedad.
pero sí que se puede considerar como una patología a nivel psicológico, pero en sí no está como... Es decir, necesitas realmente un tratamiento a nivel psicológico, ir a terapia, porque esto realmente afecta pues a nuestra emoción, a nuestro día a día. Esto es actualmente como se está gestionando, entonces es muy importante gestionarlo, porque esto es una adicción igual, como bien comentas, espera, esto es una adicción es compulsivo, comprar, 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 tener, y claro, aquí puede ser el tener por tener, que no es necesario que yo tenga 4 bolsos de 5.000 euros, sino simplemente el vicio, ¿no? Llamaríamos, esto es es por impulso, es decir, cuanto más mejor. Porque realmente cuando no lo tienes, tienes esa necesidad. Cuando lo tienes, desaparece y quieres otro. Por lo tanto, por eso es una adicción, ¿no? Porque es lo mismo ante sustancias, ¿no? Cuando no la he tomado, la necesito, cuando la tomo, me calmo, pero luego necesito más, ¿no? Y al final viene a ser lo mismo, pero esto es a nivel psicológico, esto es un problema interno que evidentemente hay que gestionarlo y esto se requiere de profesionales. Muy bien. Juan José. Sí, yo estoy de acuerdo con Vanessa. No creo que... Además es que encima vivimos en un mercado capitalista donde estamos expuestos a todo esto, ¿sabes? Entonces, claro, comprar un bolso, comprar unas tapas, comprar un reloj, comprar un traje, cualquier cosa, ¿sabes? Está además de una forma muy accesible. Todo el e-commerce, hoy pagas con tarjeta y no ves el montón de billetes uno encima de otro, ¿sabes? Entonces como que no duele. Bueno, yo me reitero en lo que te he dicho. Siempre que todo esté controlado y siempre que todo lo controles, está perfecto. Cuando se te va de las manos, pues tienes un problema. Aquí, Exacto. si me permitís puntualizar algo, Juanjo, es importante, ¿no?, lo que comenta, como hoy en día también tenemos muchísimas transacciones y todo el comercio online. Si nos remontamos, por ejemplo, hace años, que toda la compra la tenías que hacer presencial, quizás aquella persona con esa adicción podía esconderse un poco más, ¿no?, a la hora de comprarlo. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Que aún se incentiva mucho más, porque ¿qué tenemos que hacer para comprar? Un clic y nos lo envían a casa. Por lo tanto, esto se puede agravar mucho más. Estoy totalmente de acuerdo contigo que hoy en día la abundancia es mayor, porque la facilidad que tenemos es enorme sin que nos puedan ver. Sí. Yo creo que también entra mucho un factor en juego, creo, es mi opinión, corregirme si no estáis de acuerdo, la cultura del esfuerzo. Yo me gasto 2.000 euros en un bolso porque yo llevo todo el año trabajando, toda la vida trabajando y me lo merezco. ¿Creéis que el ser humano necesita de excusas para justificar sus comportamientos? Si antes, Vanessa, Sí. comparabas la cantidad con la calidad, ¿no? Prefiero, bueno, a lo mejor no necesito 5 bolsos de 5.000 euros, pero sí necesito 20 de 200. El problema es igual de grave. Entonces, ¿creéis que el hecho de buscar tanta justificación forma parte del problema? Es que ¿O es el problema en sí mismo? habría este debate, que por cierto lo voy a ir concluyendo ya. Habría este debate porque en el libro este que es bastante potente decía las dos sustancias, ¿no? Las dos adicciones, una a las sustancias y otra al consumo, ¿no? Claro, yo pensaba, es verdad que el consumo innecesario, cuando ya tienes más bolsos, cuando ya tienes más pantallas de ordenador, cuando ya tienes más impresoras, yo qué sé, cualquier cosa. Es verdad de que es una adicción no regulada y a la vez, ¿eh? O sea, por aquí, ¿no? Bueno, cerramos capítulo, que tenemos muchos temas por delante. Vanessa, ¿qué nos has preparado hoy? Bueno, pues mira, algo importante, muy interesante, relacionado y vinculado evidentemente, porque si hablamos, Pera, de emociones en el cliente, pues inevitablemente tenemos que hablar de emociones dentro de las propias empresas, ¿no? Y bueno, claro, la pregunta que nos hacemos es cómo se están gestionando estas emociones en las empresas, ¿no? Vinculando evidentemente al cliente y toda la estructura empresarial. ¿Vale? La realidad es que las empresas están gestionando cada vez más emociones, pero no siempre de forma consciente.
Como ya hemos comentado en episodios anteriores, hoy las organizaciones están operando con entornos donde tenemos incertidumbres constantes, tenemos presión por resultados y cambios continuos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué genera? Esto genera un impacto emocional muy fuerte en las personas. Vamos a los datos importantes. Si miramos los datos de diferentes fuentes estadísticas, de diferentes informes, vemos que esto no es una percepción. ¿Vale? Esto es una realidad que estamos viviendo. ¿Vale? A nivel global, más del 40% de los trabajadores afirma sentir estrés diario en su trabajo. En Europa estamos cerca del 50%. En España incluso hasta el 70% reconoce niveles altos de estrés. Pero lo más preocupante no es solo el estrés. Es que 1 de cada 4 personas siente tristeza diaria en su trabajo. Y el nivel de compromiso está en torno al 20%. Es decir, que tenemos personas trabajando pero desconectadas emocionalmente. Esto no solo afecta al bienestar, afecta directamente pues, a los resultados empresariales, hasta el punto de que se estima que este problema puede suponer pérdidas en torno al 9% del PIB a nivel mundial. Y lo más interesante, menos del 30% de las empresas han implementado medidas reales para gestionar las emociones en todo su equipo, que conlleva evidentemente a una reducción de ese estrés laboral. Algo clave, las emociones ya están dentro de las empresas. La diferencia al final es si se están gestionando o se están ignorando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando realmente? Pues muchas empresas siguen enfocadas en procesos, resultados y objetivos, pero no siempre están prestando atención a cómo se sienten las personas que tienen que ejecutar todo eso. El impacto es directo y está muy claro. Baja motivación, falta de compromiso. Hay muchísima rotación empresarial y menor productividad. El problema real, ¿dónde lo tenemos? Como siempre digo, cómo no, en un liderazgo. Porque al final la gestión emocional dentro de una empresa no depende de recursos humanos. Ya podemos implementar políticas, pero depende de un liderazgo y de una implementación de un buen plan de acción. Por lo tanto, las emociones no se gestionan con políticas, sino con un liderazgo consciente, con un plan de acción y medidas determinadas. Aquí entra un punto muy importante, clave, que ya he comentado anteriormente, el autoconocimiento del líder, ¿no? Porque decimos que esa solución real es implementar un liderazgo consciente a nivel empresarial, pero ¿qué sucede? Que si el líder no entiende sus propias emociones, difícilmente puede gestionar las del equipo. Esto lo estoy viendo yo, evidentemente, como ya me presenté el primer día, gestiono pues, mi propio negocio, conocimiento integral, en el cual implementamos planes de acción para CEOs y para líderes, y en mi día a día, ¿qué es lo que me encuentro? Evidentemente, ¿qué solicitan? ¿Ante qué situación nos estamos encontrando? Pues, bueno, veo líderes que transmiten presión sin darse cuenta, pues generan incertidumbre o están comunicando desde el estrés, no implementando una comunicación eficaz, ¿no? Que le llamamos, con una asertividad, escucha activa, la empatía, todo aquello necesario para una comunicación como líder. Y eso está impactando directamente y lo puedo estar viendo. Está impactando en el clima del equipo. Por tanto, afecta en toda la estructura empresarial. Entonces, esto es muy importante porque al final estamos viendo también en el mercado todo un cambio. Las personas, es decir, las diferentes personas que se están incorporando al mercado laboral, sí que es cierto que tienen en cuenta el salario, pero hay más factores importantes. Buscan realmente pues, un puesto de trabajo en el cual se sientan bien trabajando, ¿vale? Por eso es muy importante que las empresas no eviten estas emociones, sino que aprendan a gestionar las emociones. Y esto pasa por líderes más conscientes, mejorar la comunicación, que es clave. La comunicación es clave empresarial. Y al final todo esto nos conlleva pues, a entornos donde las personas puedan trabajar con claridad, seguridad y confianza, esta palabra tan importante.
Las empresas no son estructuras, sino son sistemas emocionales y es a lo que nos tenemos que adaptar con un buen plan de acción y un liderazgo consciente. Las emociones ya están en las empresas, la diferencia es cómo las gestionamos. El liderazgo es emocional y las empresas que no gestionan personas, pues aquí pues ya sabemos cuál será el destino, ¿eh? Tienen que gestionar estados emocionales, es muy importante. Os hago unas preguntas para que me podáis responder. ¿Creéis que las empresas están realmente preparadas para gestionar las emociones en sus equipos? ¿Hasta qué punto el liderazgo actual es consciente del impacto emocional que genera? Y una tercera pregunta. Y si la clave del rendimiento, creéis, no está solo en la estrategia, sino en cómo se sienten las personas que la ejecutan. Pues os doy la palabra. Juan José, adelante. Vale, yo antes de darte mis respuestas te voy a dar unos datos, y vas a ver cómo mi respuesta está soportada sobre los datos, ¿no? En 2023 se registraron 450 bajas por cada 1.000 trabajadores. En 2024 hay en torno diariamente de 1.2 a 1.5 millones de trabajadores de baja. Esto repercute en el 10.2 del Producto Nacional Bruto, del Producto Interior Bruto, del PIB. Del 2013 al 2025 ha habido un 144,8% más de aumentos de bajas de trabajadores. Está claro. O sea, el salario es un punto importante, pero el resto de cosas también lo son. Y yo creo que pesan muchísimo los entornos laborales destructivos que hay hoy, empezando siempre por el jefe. No hay líderes dentro de las compañías, hay jefes, hay mandos intermedios que no entienden que el látigo resta y la motivación suma, y mientras que esto sea así, pues es el caballo de batalla de las personas que vamos a clientes, a empresas, a intentar mejorar sus procesos productivos. Esto funciona así. No hay otra historia. Además es que el empresario y el jefe y el mando intermedio se piensan que siempre tienen la sartén por el mango y es al contrario. Fuerzan mucho la máquina, los trabajadores se dan de baja, tienes que seguir contratando, aumentas los costes en contratación, en recursos humanos, se te dispara el producto, el coste del producto, dejas de ganar dinero y esto es así. Esto es así. Así que esa es mi opinión. Carla, adelante. Espera, vamos a esperar un segundo que se nos sea... Excelente aportación, Juanjo. Sí, totalmente. Ha complementado, bueno, en la línea, en lo que yo comento, totalmente. Vale. Sí. Adelante, Carla. Yo quería responderos con una pregunta. Yo he estado tanto en mandos intermedios como en mandos más altos y evidentemente hemos empezado todos desde abajo en algún momento de nuestra vida. Evidentemente he tenido mejores jefes, he tenido peores. Yo como mando intermedio o directora he tenido mejores momentos y peores momentos y reconozco que en momentos quizá no he actuado de la manera más correcta o adecuada o acorde a lo que se esperaba, ya no de mí, sino de mi posición. Mi pregunta es, ¿realmente hay alguna persona? Me da igual el rango, me da igual el escalón que tenga, me da igual. Que sea capaz de hacer autocrítica y decir, soy parte del problema y no el problema es de otros. Creo que es una parte importante. Evidentemente, igual que nos esforzamos como empresarios, que muchas veces el empresario, o sea, el jefe no es el empresario, muchas veces sí, muchas veces no. Pero que realmente se dé cuenta de que mi empresa tiene un problema y ponerme, no sé, como parte, o sea, a lo mejor pasa por mí, estoy dispuesta a hacer este cambio
o sigo en las mías porque a mí me han enseñado así y a mis padres o a mis pasados les ha funcionado. No sé, abro melón. Te voy a contestar yo muy rápido. Hay mucha gente que sí. ¿Por qué? Porque cuando le pones los números encima de la mesa, ellos no son conscientes de lo que les perjudica esas actitudes. En el momento que les presentas los números, porque a un empresario la mayoría de las veces solo entiende de números, ¿me entiendes? Entonces, no entiende ni de situaciones, ni de interacciones, no entiende de nada de eso, pero los números los entiende, ¿me entiendes? Entonces, en el momento que tú le plantas los números, le dices, esto es lo que estás perdiendo. Decía una profesora mía que decía, la culpa es muy negra y no la quiere nunca nadie. Por eso te pregunto, aunque Pues, aquí los números los entiendas, si tú eres parte del problema, ¿estarías dispuesto a tomar lo que sea, los cursillos, los métodos, la formación necesaria para no caer en los mismos errores? Yo tengo muchos clientes que te digo que Creo sí. que el apoyo de cada persona juega un papel importante en este análisis. Ellos han entendido que ellos eran parte del error, parte del problema, y han entendido que hay que cambiar para poder ser parte de la solución. Carla, déjame contestarte con esta pregunta que es muy buena, ¿vale? Yo como formador, como bien sabes, a veces cuando formo grupos grandes, a veces pienso, ¿quién es la oveja negra? ¿Vale? Esto en el mundo de la formación es algo habitual, ¿vale? A lo mejor suena un poco mal, pero es así, ¿vale? ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces esa persona está programada en la formación para destacarse sobre los demás, para ser un poco hacer un poco la función de antisistema, ¿vale? También es verdad que los profesores tenemos la obligación de desmontar ese antisistema, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿y por qué pasa esto? ¿No? ¿Por qué sucede que viene un antisistema aquí, ¿no? Y cuando haces una pregunta, pues lo rechaza o lo ignora o lo pasa a ego premium, ¿sabes? Entonces, ¿por qué pasa? Porque de alguna manera son personas que saben que no lo hacen bien, pero ya les va bien, ¿vale? Ya me va bien todo. Y me gusta además recrearme en el barro, ¿vale? Aunque seguramente que tendré mucha gente que no me aplauda. Siempre están los que aplauden y los que no, ¿vale? Y normalmente, pues, es un problema, ¿no? Aplaudir al que no aporta valor, ¿vale? Pero es así, o sea, llevas mucha razón y los antisistemas están y vienen para quedarse y siempre hay, ¿eh? Siempre hay, cada vez menos, pero siempre hay. Vanessa, adelante. Sí, te hago un poco en raíz a lo que comenta Pera y es una muy buena pregunta. Primero de todo, para que esa persona pueda reconocer realmente, llamémoslo, ya no hablamos de errores, ¿no? Porque hablamos de esas debilidades internas que pueda tener, ¿vale? Ese CEO, ese director. Entonces, primero de todo, esa voluntad de poder someterse a ese proceso, ¿no? Es decir, en mi caso, pues me dedico a estos procesos y a estos planes de acción y tenemos que tener un objetivo para poder presentarle toda la situación que está pasando y poder llegar a ese objetivo. Y aquí enlazo con lo que decía Juanjo, ¿no? Es decir, si tú realmente ves que quieres llegar a un objetivo y podrás mejorarlo, esa persona lo va a poder ver, ¿vale? A partir de aquí hay que trabajar en el autoconocimiento y que esa propia persona pueda ver qué es lo que está sucediendo. Y muy importante es que reconozca sus errores, pero para eso hay que trabajar un proceso interno en el cual hacemos ver por esa misma persona ese error que está cometiendo y cómo puede mejorar para llegar al objetivo, pero hay que hacérselo ver. Es decir, a esa persona no puedes decirle, mira, tú estás cometiendo este error y ya, sino enlazo con lo que dice Juanjo, ¿no? Es decir, hay que hacer un proceso interno que esa propia persona reconozca su propio error para poder llegar a hacer esa mejora y entonces ir trabajando el proceso de autoconocimiento. El autoconocimiento es súper importante y siempre es importante reconocer los errores, pero hay que ver por qué tengo que reconocer yo esos errores, hacia dónde quiero llegar. ¿Voy a mejorar realmente? Hay que siempre ir a por ese objetivo y esa mejora. Si esa persona no lo ve, no lo vamos a cambiar. Y es súper importante. Y otra pregunta, Vanessa, equipo, y enlazando un poquito con lo que decía Juanjo al principio del primer debate que hemos abierto. En una era donde todo es tan inmediato, como hablabais antes de las compras, que compras hoy no en 20 minutos, pero al día siguiente lo tienes en la puerta,
¿cuánta gente está dispuesta ya no a aceptar su error y a corregirlo, sino a esperar el tiempo porque todos sabemos que unas formaciones no son para resultados inmediatos, son resultados a corto, medio o largo plazo, no es inmediatez, pero es para un buen fin al final. ¿Cuánta gente está dispuesta a esperar este tiempo para mejorar estos disruptores que hay en su modus operandi? A ver, Carla, te contesto yo, ¿vale? Es complicado. O sea, de una formación en ocasiones nos encontramos que lo saben pero no aplican, ¿eh? También es verdad que la disciplina y el hábito, nuestro cerebro no le gusta la disciplina y el hábito por defecto, ¿eh? Nos gusta más consumir que no poner orden, ¿eh? A veces hay estudios en Estados Unidos que dicen que al cerebro le gusta lo malo, ¿eh? Le gusta lo malo en comparación con lo bueno, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánta gente está dispuesta a cambiar? Pues un porcentaje bajo en comparación con la media, debido al hábito y la disciplina, ¿eh? No sé, Vanessa, ¿tú cómo es? Sí, contesto, vamos, muy claro y muy directo. Evidentemente, la pregunta que ha hecho Carla es cuánta gente no está dispuesta a hacer una formación que le conlleve un tiempo largo sin obtener resultados inmediatos. Y aquí es como siempre digo yo, y es uno de los programas completos que aplico, y como bien lo sabéis, la formación es muy importante, es adquirir conocimiento, pero ese conocimiento hay que interiorizarlo, y aquí conecto con lo que dice Pera, tienes que saber aplicarlo. El conocimiento, es decir, esa teoría se tiene que aplicar. Alguien nos puede dar una clase magistral de finanzas, estupendo, te he entendido a la perfección, pero ahora tengo esa capacidad de analizarlo y poder aplicarlo. O en el caso del crecimiento personal, ¿no? Es decir, conseguir ese cambio. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Lo ideal siempre en la cual vamos a conseguir resultados 100% medibles es realizar esa formación junto a un plan de acción con medidas reales de acciones de forma diaria, de tal manera que tenemos el conocimiento y tenemos esa aplicación en tu escenario real, que es realmente lo que trabajamos desde conocimiento integral. Y esa es la forma de tener resultados, ojo, no inmediatos, sino que realmente tenemos un plan de acción y un objetivo que nos puede llevar unas semanas, pero ¿qué sucede si hacemos formaciones y formaciones y formaciones? Bueno, podemos estar durante mucho tiempo aplicando realmente interiorizando realmente lo que es esa teoría, pero sin saber aplicarlo. Y de esta manera vamos conjugando lo que es esa formación, ese conocimiento, interiorizarlo y saber aplicarlo en tu contexto real. Vamos a tener unos resultados en una semana de forma inmediata, asegurados, porque lo aplicamos en ese contexto. De la otra forma... 10 segundos. ¿Sabes cuántos empresarios tienen éxito absoluto en el mundo? El 1%. Esa es mi respuesta. Solo el 1% son capaces de aplicar eso. ¿Y dónde está la solución, Juanjo? En pico pala. Yo creo que claro, hay una forma de hacer, cuando no sé si es verdad o no, porque yo, por suerte o por desgracia, nunca he tenido la oportunidad de llegar a lugares como Silicon Valley o parecidos, que cuando haces una entrevista de trabajo en Silicon Valley, lo primero que te preguntan es no cuántas veces has acertado, sino cuántas veces has fracasado. Y creo que dentro de ese 1%, parte de tu pregunta, Vanessa, se responde en el éxito está en haber fracasado muchas veces. Poquito está este micro titular que se dice, cuando le dijeron, has fallado 99 veces antes de inventar la bombilla. No, he descubierto 99 maneras de cómo no se fabrica una bombilla, ¿no? Pues viene un poquito por ahí este saber hacer, ¿no? Sí, yo siempre lo digo, es decir, hay que ponerse en marcha, hacer, hacer y hacer. Te caes, nos levantamos, opción A, opción B, opción C, opción D. Pero hay que ponerse en marcha con un plan de acción. Si no lo hacemos, no vamos a tener un aprendizaje. No aprendemos, ¿no? Esto alguna vez también pues lo ha comentado Juanjo, ¿no? Pico pala, ¿no? Como dice Juanjo, pico pala es porque hay que ponerse, ¿no? Con esa acción. Y no hay que ser machacón. Si no eres machacón es imposible. Entonces, claro, si todo queda en la teoría, formamos en la teoría, no, hay que hacer. Vamos con un tema de actualidad. Juan José, jubilación, empresarios... Empresas
Bien, os voy a hacer una pregunta. Todo el mundo tiene derecho a jubilarse, ¿verdad? Ujú. En España, por lo menos, ¿eh? Y a cobrar una prestación por jubilación en caso de que las cotizaciones han sido las adecuadas. Vale, perfecto. ¿Pensáis que hay algún nicho de trabajadores que no tienen derecho a jubilarse? ¿Sí o no solo? Derecho, sí que tienen, pero tendrán que gestionarlo, ¿no? A nivel empresarial hay que gestionar realmente el momento y planificarlo con tiempo, ¿no? ¿Te refieres a esta Los pregunta? empresarios son los únicos trabajadores que no tienen derecho a jubilarse. Y me explico, voy a explicarlo. ¿Por qué? Porque normalmente un empresario tiene a su cargo una serie de trabajadores, una plantilla. Bien, esa plantilla no la puede despedir así como así. No existe un despido por jubilación del empresario. Bien, entonces, ¿qué es lo que suele pasar con esto? Pues que, como dices, Vanessa, hay que preparar esa jubilación con bastante tiempo. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues una de mis compañías lo que hace es la compraventa de equity de la empresa. El equity son las acciones que tú tienes de la compañía. Bien, si eres un único socio, pues tendrás el 100% de las acciones. Si hay dos socios, pues no sé, el reparto que sea, X socios, el reparto que sea, ¿no? Vale. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace de la siguiente manera. Normalmente, cuando los empresarios ya van entrando en años, entrar en años no es tener 65, 70, 80 años. Hay muchas empresas que los dueños tienen 50, 55 años y lo que van haciendo es ir vendiendo porciones de la compañía, ¿vale? Para poder hacer ellos un acompañamiento durante 2, 3 o 4 años y luego gestionar la venta final del resto de las acciones, ¿ok? ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso se llama interim management. El interim management es cuando los nuevos socios empiezan a trabajar dentro de la compañía con equipos propios y lo que hacen es desarrollar que la inversión se pueda multiplicar durante los siguientes años. ¿Por qué? Porque, lógicamente, hay dos vertientes. Si tu compañía la vendes a un fondo de inversión, el fondo de inversión, el mínimo que tiene es un por 3, un por 4 anual. Anual. Es decir, si tú tienes una empresa que está facturando 1 millón, el fondo de inversión, cuando mete su dinero, lo que espera es que al año siguiente esté facturando 3 millones. Y al año siguiente 9 y así, ¿no? Bien, ¿qué pasa con esto? Para que el fondo de inversión se asegure o los socios nuevos se aseguren de que esto es así, ellos meten sus propios equipos de trabajo con autonomía plena y absoluta, ¿vale? Para poder gestionar y dirigir y negociar de una forma diferente como lo estaba haciendo los antiguos socios, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que pasa con esto? Las estructuras fiscales que tienen los socios normalmente no están adaptadas a ese momento. Y me explico fácil. Yo hace 2 años he entrado en una empresa, en la accionariado de una empresa de Sevilla, una empresa muy fuerte, con más de 60 millones de facturación, y todo estaba a nombre del dueño y de su autónomo. Imaginaros, un autónomo facturando 60 millones y con más de 200 empleados a su cargo, o sea, una barbaridad, ¿no? Bueno, pues nosotros entramos para arreglar todo ese desaguisado, troceamos la compañía, generamos varias holdings,
generamos subsidiarias dentro de la compañía para darle sentido a la estructura fiscal. Arreglamos pleitos que tenía con Seguridad Social, con Hacienda, con tal. Y todo eso, yo, por ejemplo, lo hago gratis. No cobro por eso. ¿Cuál es el acuerdo que hacemos? El acuerdo que hacemos es, tengo a mi equipo trabajando, mi equipo, que nadie le puede decir ni buenos días, ni siquiera al dueño de la compañía. Ellos trabajan solo, rinden cuentas ante mí, ellos tienen un salario que se lo paga la compañía, un salario competitivo porque son gente muy potente. ¿Y qué es lo que tengo yo? Yo lo que tengo es un 14% del equity de la compañía, sin derecho a salario. No necesito salario. ¿Qué es lo que pasa con esto? Adquieres el 14% de una empresa que factura 60 millones. La facturación no es dividendo, pero la facturación es una base muy importante para generar un dividendo importante y que a final de año puedas hacer clean, que es de lo que vivimos un poco personas como yo, ¿no? Entonces, este hombre, que es muy mayor, no os voy a decir la empresa ni el nombre de tal, pero es una persona muy famosa en Andalucía. Este hombre es una persona, ya te digo, con más de 75 años, que estaba encarcelado en su propia empresa y que llevamos un par de años y nos queda otro año y medio para poder desencarcelarle, y que no tenga que pagar tantísimos impuestos que le obligan a cerrar la compañía a la hora de poder hacer el cambio, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace una de mis empresas, y pues nada, ahí lo dejo. Carla, vamos a... A ver, yo venía a poner encima de la mesa el concepto de que hablábamos antes, de si estamos capacitados o dispuestos a tomar las medidas para que nuestra empresa vaya mejor o para que los números nos cuadren mejor o incluso para crear un equipo feliz, cliente feliz, ¿no? Un poquito lo que hablábamos al principio, pero entonces sí que es cierto que, por ejemplo, grandes marcas en el sector del lujo, que es lo que yo más o menos toco y me dedico, han cambiado su forma de trabajar, a pesar de que grandes compañías como Hermès y Gucci han facturado un 14% menos respecto al año anterior. Seas una empresa grande o pequeña, creo que un 14% son números bastante significativos. Entonces, cuando hablamos de un cambio de estrategia, no es que dos de las marcas más grandes a nivel mundial en el mundo de la moda abran nuevas líneas o abran nuevos productos, sino que cambian el concepto de lo que venden. Es decir, no vendemos un artículo de lujo, sino que vendemos una experiencia. Retomamos un poquito el tema del principio de debate que teníamos, ¿no? Entonces, hoy, en abril de 2026, como estamos, la narrativa que conocíamos en el sector del lujo, que se constituyó en su momento como un ecosistema inquebrantable, hoy en día esa narrativa ha cambiado. Por primera vez en una generación, los gigantes empiezan a pasarlo mal. Entonces, la pregunta no es si el lujo sobrevivirá, sino si las marcas que conocemos pueden seguir siendo relevantes en un mundo que ya no impresiona solo con un precio alto, sino en qué siente este último trámite, este cliente final, cuando entra en una tienda Gucci y sale con un artículo de Gucci. Entonces, me gustaría saber cómo sentiríais vosotros si fuerais este consumidor final, sin ser conscientes de lo que os acabo de contar en el mundo de estas grandes marcas. Vanessa, empiezas tú si quieres. Contestamos a Carla y a Juan José, que los dos temas han sido muy de actualidad y muy potentes. Vale, voy a Carla, ¿vale? Primero y vamos contestando. Bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo, Es decir, al final yo creo
¿no? Y que cada vez más, precisamente, y es el tema que estamos hablando hoy, y relacionado con Pera, las ventas son emocionales, por lo tanto, cuando un cliente compra, ¿no?, ese artículo, le tenemos que dar ese valor añadido, que sienta realmente esa emoción distinta, ¿no?, a si compramos otro artículo. Y todo eso al final lo están trabajando muchísimo las empresas y es lo que llamamos la imagen, esa imagen corporativa, ¿no? Es decir, toda esa imagen que pueden transmitir hacia el cliente. La imagen hoy se está trabajando mucho, ¿no? Desde un logo, es decir, ¿qué le supone realmente al cliente cuando compra realmente esa marca, ¿no? ¿Qué le supone esa imagen y qué experiencia? Porque, a ver, cuando compramos un bolso, el bolso en sí no hace nada. Es un bolso, pero evidentemente es la marca, ¿no? Es decir, la imagen. Es decir, al final todo lo que tenemos que transmitir con esa imagen es lo mismo. Vamos a poner en contexto. Sería lo mismo que es lo que están haciendo. Por ejemplo, vamos a los perfumes. Y un ejemplo muy claro y sencillo. Los perfumes realmente, ¿cómo te hacen vivir esa emoción y esa experiencia? Si lo trasladamos, pensar en un anuncio publicitario. ¿Qué es lo que hacen realmente? ¿Qué imagen transmite? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? ¿Qué vivencias? ¿Cómo plasman todo eso? Fijaros, y un dato muy curioso, ¿qué es lo que solemos hacer? Para salir me voy a poner el mejor perfume. Este ejemplo es muy claro. ¿Por qué? Porque cuando te pones el perfume, ¿cómo te sientes? Y ya depende si es Giorgio Armani, si es... depende qué tipo de perfume y lo que hayamos visto que nos transmiten. Cuando nos ponemos el perfume, cuando llevamos ese bolso, al final la publicidad, la imagen, toda aquella sensación que nos quieran transmitir a la hora de llevarlo. Sería esto, Carla, mi respuesta. Tienen que trabajar mucho más en que esas emociones sean mucho más potentes, que tú las sientas cuando lo lleves. He puesto el ejemplo del perfume porque es algo muy claro, ¿eh? Y es así, lo sentimos así cuando nos ponemos el perfume. Porque hemos visto ese vídeo y nos hemos visto identificados. Ostras, mira, hoy que salgo a cenar, hoy que salgo de pues, por ahí con los amigos, damos un paseo, o salimos de fin de semana, me pongo el perfume. Bueno, yo creo que esto es más profundo que esto. Y te lo voy a dar mi opinión también. Creo que mientras que el lujo esté centrado en 3 grupos, hay un problema con el lujo. O sea, tú ves el grupo Arnold, que tiene más de 100 marcas de lujo o ultra lujo. Entonces, claro, gestionar eso es muy complejo. Entonces, al final, tienes Hermes y Louis Vuitton peleando en el mismo campo. ¿A quién favoreces? ¿A uno o a otro? Tienes Dior, tienes Gucci, tienes Prada. O sea, todos trabajando para la misma persona. ¿Qué te interesa tener más? Es muy complejo eso. Entonces, y además, el año pasado, en 2025, en China se legalizaron las copias y eso ha hecho muchísimo daño. Las copias ya no son algo de riesgo, o sea, es algo legal en China que se puede exportar a todos los países del mundo. Y yo creo que las pérdidas están ahí, entre una cosa y otra. Esto es un dato muy importante, Juanjo, que comentas, la imitación. Dejarme dos temas importantes. De lo que comentaba Juan José, la figura del interim manager es elemental. Este tema, que lo hemos pasado un poco rápido, es brutal. Esta figura de persona que da soporte viene para quedarse, desconocida pero necesaria para las empresas cuando se dan cuenta de cómo funciona realmente. Interim manager, muy importante este dato. Y volviendo al tema de Carla. En el siguiente vídeo yo voy a tratar esto más en profundidad, vale. Porque es una figura muy desconocida, es una figura que es muy, muy buscada para empresas medio grandes, de un tamaño medio grande, y no se encuentra. Y gente como yo que trabajamos esto, bueno, pues somos muy, muy, muy buscados. Lo que pasa es que, claro, el tiempo al final es limitado. Muy bien, es un tema que vale la pena. Nos interesa. Es un tema que vale la pena tenerlo encima de la mesa. Y ya acabó. El próximo día os hablaré de la estrategia que ha adoptado Gucci y Hermès respecto a esto que os he comentado.
Muy bien, muy bien. Mi opinión, Carla, sobre el tema tuyo. Las copias hacen mucho daño porque las copias cada vez están mejor, pero hablamos de copias de las firmas de marca, pero de firma de ropa o de maquillaje o de perfumes o de bolsos, pero podría ser la copia de coches. Acordaos lo que ha pasado con el coche eléctrico en Europa, que han venido antes los chinos que los europeos, en la copia de relojes y en la copia de todo. Entonces, el primer problema que tienen las grandes firmas, que al final dices, pero ¿para qué voy a tener un Gucci si en cierto modo vendrá otro con algo parecido y es una alternativa a mí? La segunda cosa, la parte racional. Aun teniendo dinero, tienes que pensártelo bien, esto de comprarte grandes fortunas, porque hoy en día hay mucha necesidad en el mundo. Y la tercera es que al final, por mucho que quieras tener empoderado a tu cliente, o sea, empoderado, quiero decir, por mucho que lo quieras tener fidelizado, cuesta, porque todo el mundo quiere luchar por la fidelización de cliente, ¿vale? Venga, Carla, yo te cedo a ti la palabra, tenía que cerrar yo la sesión, pero quiero que la cerres hoy con lo que tú quieras expresar. Pues yo creo que en un mundo donde reina la inmediatez, como os comentaba antes, y donde la competencia es feroz, porque el que no hace lo mismo que nosotros lo hace, pero garantiza resultados que nunca llegan, creo que lo mejor que podemos hacer es hacer que nuestro cliente sea en primer contacto, sea un cliente fiel, se sienta especial cada vez que llama a nuestra puerta y ofrecerle una atención para que en ningún momento se le pase por la cabeza la opción de contemplar otras posibilidades que les puedan satisfacer la misma necesidad que tienen en este momento con nosotros. Muchas gracias. Te veremos en la próxima edición, la sesión 6. Sí, sí, seguro que sí. Esta pieza de cobertura. Gracias a todos. Gracias, Vanessa. Gracias, Juan José. Gracias, Carla. Nos vemos en la siguiente edición. Muy bien. Muchas gracias, chicos.